Bienvenidos a esta nueva etapa de Ágora 2.0. Ágora 2.0 tiene como objetivo principal la hermandad y el acercamiento de personas de distintas creencias y filosofías, ya que tenemos el firme convencimiento de que hay muchos aspectos que las unen. Nos mueve el deseo de confraternizar con todos nuestros hermanos como una unidad espiritual, con la certeza de que formamos parte de una comunidad global, independientemente cuáles sean nuestras creencias. Respetamos todo tipo de pensamiento honesto. Este es un lugar donde las diferentes filosofías y credos pueden compartirse y expresarse libremente. En este foro debe imperar siempre el respeto de todos y para todos. Sed bienvenidos a esta reunión de amigos. Buenas tardes a todos. Un cordial saludo para todos, tanto para nuestros asistentes a la sala Zoom, a la que nos estamos conectando, como a los que se han conectado por nuestro canal de YouTube, y especialmente para nuestros ponentes invitados en el día de hoy, que luego pasaré a presentar. Hoy nos encontramos un nuevo tema a tratar, que nos parece de sumo interés. Lo hemos denominado la influencia de los medios audiovisuales en la sociedad. Hago un pequeño índice. Dice que la política audiovisual de la Unión Europea se rige por los artículos 167 y 173 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La pieza clave de la legislación en este ámbito es la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue revisada en el año 2018. El principal instrumento de la Unión para ayudar a este sector, en particular al cinematográfico, es el capítulo Media del programa Europa Creativa. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone que se han de respetar la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. En la sociedad actual, los medios de comunicación tienen una importancia trascendental en la promoción de la información veraz y el fomento del respeto de la libertad de expresión, tanto social como individual. Prensa, radio, cine, videojuegos, televisión, internet, diversidad de redes sociales, YouTube, tienen una influencia primordial sobre nuestros jóvenes y niños de cualquier edad y sexo. La manipulación de las noticias, las famosas fake news, así como la influencia de películas con diversidad de contenidos sexuales, videojuegos violentos, es una realidad incuestionable en todos los ámbitos de la sociedad. La acción cada vez mayor de políticas e ideologías de cualquier tipo están presentes en todos los diversos medios multimedia. Planteamos este tema y hoy contamos con la presencia de Juan Carlos Ranchandani. Voy a hacer un pequeño enunciado de Juan Carlos, aunque ya es bien conocido por todos nosotros, pero me gustaría de cuando en cuando resaltarlo. Juan Carlos Ranchandani, también conocido con el nombre hindú Krishna Kripa Dasa, es ordenado purohita, significa sacerdote hindú, en 1994. Ha viajado en numerosas ocasiones a la India, pasando allí un total de 6 años de estudio de las escrituras sagradas y siendo entrenado en las ceremonias y ritos propios del hinduismo. Es autor de 18 libros en solitario y 5 junto a otros autores sobre el hinduismo. Es profesor de yoga y conferenciante. Es presidente, es importante, de la Federación Hindú de España y consejo del Hindu Forum of Europe. Es miembro de prestigiosas entidades internacionales dedicadas al diálogo interreligioso, como Trascendente en Valencia, en Caichi, en Viena, Australia, y APECER en Coimbra, Portugal. Bienvenido nuevamente a nuestro foro, Juan Carlos. También tenemos a Vicente Mansur Mota. Unas breves palabras sobre Vicente.
Vicente es licenciado en Ciencias Islámicas y Lengua Árabe por la Universidad Islámica de Francia. Es experto en espiritualidad y teología islámica. Ostenta diversas licenciaturas de maestros reconocidos en el mundo islámico en la transmisión de hadices y obras clásicas del Islam. Es experto en la traducción del árabe al español, especializado en terminología islámica. Tiene una dilatada experiencia en el diálogo interreligioso. Es miembro fundador de Trascendence, Foro Interreligioso Internacional. Es escritor, traductor e investigador. Es autor de varios libros y traducciones. Bienvenido, estimado Vicente. Y finalmente tenemos a Pablo Morales, que es un filósofo, pensador y buscador espiritual independiente. Bienvenido nuevamente, Pablo. Agradecemos a los tres haber aceptado nuestra invitación. Antes de comenzar a plantear las preguntas, me gustaría recordar la dinámica que vamos a seguir. Cada uno de ustedes contestará a las mismas preguntas que vamos a realizar y dispondrá de unos 5 minutos para responder. Agradeceríamos que, en la medida de lo posible, se atengan al tiempo establecido, que, como ya os recordé, es de aproximadamente 5 minutos. Esta mesa redonda será igualmente emitida en directo por el canal online de YouTube y grabado para su visualización pública posterior. Les comunicamos que para el buen desarrollo de esta mesa redonda, sus micrófonos estarán silenciados durante toda la sesión. No obstante, podrán hacer sus preguntas a nuestros invitados a través del chat de esta plataforma, donde nuestros colaboradores del equipo analizarán y tomarán nota de sus preguntas o comentarios, que haremos llegar a los invitados posteriormente. Los rogamos que realicen preguntas solamente relacionadas con el tema abordado en la sesión. Y ahora sí, comencemos con la pregunta. Vamos a comenzar con Vicente, si te parece bien, Vicente. Entonces, Vicente, desde su punto de vista, la pregunta sería, ¿cuál es, en su opinión, en relación con la acción benéfica o perjudicial de estos medios en el individuo? ¿Se fomentan los valores morales y éticos a través de estos medios? Adelante, Vicente. Hola, buenas tardes desde Horario de España y buenas a todos. Es un placer otra vez participar en esta mesa de Ágora que busca pues la realización de estos valores sobre los que se sustenta este hermoso proyecto. Y en este caso, pues con un tema que no es nada baladí, es un tema muy importante sobre el papel de los medios de comunicación y los medios audiovisuales en nuestra sociedad, sobre todo en el siglo pasado, que empezó con la televisión, empezó el siglo de la imagen, y ya en estas últimas décadas, sobre todo cómo se ha expandido gracias a la tecnología, pues prácticamente, ya no diría a cada una de nuestras casas, sino a cada uno de los rincones de allá donde vayamos, sea en nuestra casa, en la calle, en el coche, en el tren y en cualquier otro sitio. Y por lo tanto, influencia tienen, influencia tienen. ¿Cuánto de bueno o de malo pueden ser? Pues pueden ser tanto de bueno y tanto de malo, depende, por un lado, del fin con que se utilicen, en este caso por las grandes, digamos, grandes empresas que son las que tienen en su mano todos estos medios. Y por otro lado, ¿qué es lo más importante al final? Es lo más importante al final, porque al final todo queda en nuestra elección. Es el uso que hacemos nosotros de toda esta tecnología y sobre todo de esos medios de comunicación. Hay una novela de Edgar Allan Poe, el escritor norteamericano, que luego se adaptó al cine con el título de Asylum. Esta es una metáfora bonita, pero comienza con una frase de uno de los doctores, porque son psiquiatras, y que lo podemos aplicar como perfectamente hoy día a los medios de comunicación, sobre todo a los informativos, ¿no? O a la prensa. Y dice lo siguiente, de lo que vea, de lo que oiga, no se crea nada, y de lo que vea, la mitad.
El problema es que hemos llegado a tal punto de tejemaneje, por así decirlo, de distorsión en los medios de comunicación, que yo personalmente hago un ejercicio conmigo mismo de análisis y realmente cuando uno conoce alguna noticia en particular, bien, la conoce bien, y luego ve cómo se presenta a través de los medios de comunicación, eh, es que prácticamente uno tiene que hacer un ejercicio de darle la vuelta, es decir, eh, para entender la noticia realmente tal y como es, tengo que darle la vuelta a lo que me están presentando. Es decir, a veces se está transmitiendo totalmente lo contrario a lo que está ocurriendo a una situación, a un asunto. ¿Y a qué es debido eso? No tenemos que olvidar que sobre todo grandes periódicos, grandes medios de comunicación son empresas que están a la mano de, pues de poderes fácticos que tienen una ideología, que tienen unos fines y para eso utilizan esos medios. Entonces, eh, ya no hay muy pocos, desgraciadamente, y eso los propios periodistas hoy día se quejan, de que hayan medios neutrales en los que realmente los periodistas puedan ejercer su labor de realmente informar de lo que está ocurriendo en cualquier asunto, ¿no? De que acontezca en nuestra sociedad, en otro lugar, ¿no? Y entonces, pues quedan muchos a, a expensas y bajo el yugo a veces de lo que estas grandes empresas les interesen, pues políticamente, socialmente, mediáticamente e incluso económicamente a la hora de tratar un hecho, un hecho que se nos traslada como la noticia de información, pero que muchas veces viene más a desinformar que a informar. Entonces, el papel que jugamos nosotros puede ser aún más relevante que el de los medios, porque al final quien decide o no eh, qué medio abre, qué escucha, qué sigue, analizarlo, juzgarlo, somos nosotros y por eso tenemos que tener ese análisis crítico siempre. Pues muchas gracias, Vicente. Entiendo que efectivamente no solamente es un problema del transmisor, sino de la capacidad de síntesis del receptor. Y me gustaría hacerle la misma pregunta a Juan Carlos. Te voy a recordar la pregunta a Juan Carlos. Dice, ¿cuál es su opinión en relación con la acción benéfica o perjudicial de estos medios en el individuo? ¿Se fomentan los valores morales y éticos a través de estos medios? Y me gustaría, si es posible, que enfocarais más el problema desde el punto de vista, si no religioso, si más espiritual o de valores. Gracias. Namaste, buenas tardes a todos y bueno, un saludo a mis contertulios, especialmente a Vicente, que los dos somos compañeros, miembros fundadores de Transcendence y que bueno, que tratamos de fomentar, compartir el diálogo interreligioso e intercultural en España y bueno, en todos los países de habla hispana, ¿no? Bueno, los medios de comunicación hoy en día, o como se llama, digamos, el programa de hoy, medios audiovisuales, que pueden ser películas, series de televisión, canales en YouTube, ¿bien? Pues podemos ver el adelanto que ha hecho el ser humano en los términos de la ciencia y de la comunicación para llevar ciertos mensajes hacia las personas y todo eso está muy bien porque eso nos está permitiendo que ahora mismo tengamos esta reunión, ¿no? Con personas de diferentes países, diferentes continentes, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo, ¿no? Siempre en las escrituras sagradas del hinduismo nos habla del ejemplo del cuchillo, ¿no? El cuchillo que se puede utilizar para cortar una fruta, una manzana, para cortar el pan o para matar a alguien. Entonces va a depender todo del uso que nosotros le demos a las cosas que nos pone la ciencia o la naturaleza a nuestra disposición. Tenemos claro que hoy en día esta influencia se le puede dar un carácter positivo. Nosotros en el hinduismo decimos que todas las cosas prácticamente tienen utilidad, siempre y cuando se les da ese uso consagrado a la espiritualidad y a glorificar a Dios, ¿no? Entonces, si por ejemplo una persona tiene un canal en YouTube, que yo mismo tengo un canal en YouTube, donde lo que hago es compartir conferencias, mensajes del hinduismo, sin afán de proselitismo, dar una información.
y al mismo tiempo también puedo compartir programas como este de diálogo interreligioso. Pero también hay personas que tienen canal en YouTube que se dedican a, digamos, crear una influencia negativa en las personas, a fomentar el odio del diferente, a fomentar la falta de respeto a otras culturas, o incluso no se han visto canales dedicados incluso a cómo preparar acciones terroristas o acciones subversivas, ¿no? O incluso para blasfemar sobre otras religiones. Entonces, ¿a dónde le ponemos digamos, dónde paramos el listón, dónde ponemos ese stop, ¿no? Donde le damos ese corte a la libertad de expresión también a veces? Entonces, los medios de comunicación, las películas, los audiovisuales, todos son necesarios, importantes. Hemos crecido de una forma u otra. Yo que he crecido más bien de cine, de televisión, y que ahora estamos viendo el boom, ¿no?, de las redes sociales, pero están creando esa influencia también negativa. Y sobre todo especialmente en los jóvenes, que a veces son más vulnerables, más manipulables, pues vamos creando una serie de conductas, de patrones, que estamos creando a veces una sociedad un poco aborregada, en el sentido de que muchos, incluso podemos ver en las noticias ese como asesinatos o cualquier tipo de crímenes han sido influenciados previamente por ver una determinada película, una determinada serie o por seguir un determinado youtuber. Entonces yo no digo que todos estos medios tienen que estar dando un mensaje religioso ni de espiritualidad, pero sí tienen que dar un mensaje de armonía, de concordia, que muestren también, ¿no?, el lado oscuro de la humanidad, por supuesto, de la situación en la que estamos viviendo, pero siempre tratando de dar una esperanza y dar un rigor. Y como te comentaba antes Vicente también, hoy en día incluso hasta es muchas veces difícil encontrar cadenas de televisiones o periódicos, creo que ha existido de toda la vida, pues que se denotan por un color o por una ideología, un partido. Entonces muchas veces todo lo que recibimos hay que filtrarlo y no creerlo a ciegas, ¿no? Y luego la contrapartida, bueno, pues esos medios de comunicación, esos proyectos visuales, hay que, por lo menos, que tengamos una mayoría de contenido que ayuden al ser humano a ser respetuoso con la naturaleza, con sus semejantes, cuidar del planeta en el que vivimos, llegar a un entendimiento, tratar de solventar los problemas por la vía del diálogo y la vía pacífica. Entonces, por un lado, son útiles, por supuesto, no hay que suprimirlos, no, para nada en absoluto. Sí que hay que reconducirlos un poco, reespiritualizarlos a estos medios. Muchas gracias, Juan Carlos. Me queda claro que efectivamente existe una delgada y fina línea entre la libertad de prensa y los contenidos que se emiten. Me gustaría hacerle esta misma pregunta también a nuestro conferenciante, a Pablo, pero me gustaría añadir el tema, hacer la siguiente reflexión previa, y es la siguiente. La gente joven, como bien sabéis, no lee los periódicos y prácticamente la televisión tampoco la ve. Realmente están enganchados prácticamente a las redes sociales. Redes sociales hay gran variedad. No hago ningún nombre por el tema de no hacer referencia a ninguna red social en concreto, pero todos sabemos cuáles son. Realmente esa influencia es activa en la gente joven. La gente joven emula ese tipo de acciones a nivel de moda, a nivel de violencia, a nivel de gustos que comparten en las redes sociales. Pablo, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Realmente las redes sociales pueden afectar positivo o negativamente y lo hacen o no lo hacen? Gracias, Javier. Saludos, Vicente. Saludos, Juan Carlos. Y saludos a todos. Bienvenidos. Encantado de estar otra vez en Ágora. A ver, me pareció muy importante y quiero resaltar antes de contestar directamente a la parte reflexiva que hiciste, comentar lo que dijo Vicente sobre la distorsión. Uno normalmente, o por lo menos yo pienso, que los medios de comunicación de alguna manera deberían ser un reflejo de la sociedad. Pero últimamente he llegado a pensar que están distorsionando lo que es la sociedad como tal. Responde a factores económicos, por supuesto, ¿verdad? Como bien lo dijo, son empresas y lo que quieren es ganar audiencia. Y a veces caen en el amarillismo, a veces caen en las modas, en ir a las modas, aunque estas modas de alguna manera tergiversen la realidad y los ideales de la sociedad. Decía hace un momento Juan Carlos,
que tienen un canal de YouTube, por ejemplo, puso el caso de él, y no quiere decir que se lo pasen hablando de Dios entonces en los medios de comunicación. Pero tampoco dice al otro extremo que lo anulan totalmente, ¿no? Que hablan solamente de una sociedad netamente materialista, una sociedad que simplemente vive su vida en el planeta y hasta ahí llegó. Y eso es lo que estamos enseñando, porque nosotros, ahí sí voy con lo que acabas tú de decir, Javier, nosotros leemos la prensa, vemos la televisión, los jóvenes mayormente ven las redes sociales, todas las que sean, todas las aplicaciones, y ¿qué vemos allí? En su mayoría. No estoy diciendo que no haya contenido importante, por supuesto que lo hay. Los medios de comunicación, por ejemplo, hoy en día nos sirven para difundir los nuevos descubrimientos de la ciencia y los tenemos todos al alcance de manera rápida. Pero también cuando aparece una moda, entre comillas, que yo la voy a poner algo más, un agregado, lo voy a calificar como una distorsión a los valores, a los valores morales, a los valores espirituales, incluso a la conducta ética. Entonces se promocionan de manera descarada. No sabemos a qué plan responde, no sabemos si es simplemente que una persona está malentendiendo la realidad y la quiere compartir de esa manera, y a eso están expuestos los niños. Porque nosotros como adultos podemos discriminar de mejor manera la información que estamos recibiendo, como bien lo acaban de decir mis compañeros. Y pueden recibir, uno como adulto puede recibir información y puede tomarse, decir, bueno, va a tomarme el tiempo para revisar si esto es verdad, o como el caso de lo que dijo Vicente, de una noticia que él sabe la realidad de fondo de esa noticia y lo que está mostrando es algo totalmente diferente, ¿sí? Pero uno como adulto, aun cuando no conozca la noticia, puede ir a hacer comparaciones. Pero los jóvenes no están acostumbrados a esta conducta, la mayoría, por lo menos, o así lo veo yo, ¿no? Sino simplemente creen que todo lo que salga en los medios de comunicación es real. Y entonces estamos viendo cómo, por ejemplo, la teoría terraplanista se está creciendo de una manera desproporcional, y yo oye a los jóvenes hoy en día hablarlo como si fuese un hecho científico, ¿no? Por eso, porque lo que están recibiendo allí. Lo otro, la conducta de antivalores. Vemos entonces que se promociona de alguna manera todo lo que es material, y entonces los muchachos ya no piensan en un trabajo, ya no visualizan un proyecto de vida, ¿no? De que tiene que ir progresivamente para lograr algo, sino dicen, no, pues yo salgo en alguna red social, digo cualquier tontería, algunos dicen cosas interesantes, algunos dicen puras tonterías, ¿verdad? Y sin embargo vemos que hay una cantidad de seguidores que tratan de imitar esa conducta. Vemos otros cómo distorsionan la realidad cuando promueven un reto, a pesar de que pueda poner en riesgo la vida de los jóvenes. Y hay jóvenes que no tienen ningún tipo de discriminación, que no tienen guía, no sé qué es lo que pasa en sus hogares, pero lo que sí está pasando es que vemos entonces en las noticias reales cómo jóvenes atentan contra su vida por hacer un reto de las aplicaciones sociales. Eso es terrible. Otra cosa, veo que se promueve un tipo de conducta no normal para nosotros poder como sociedad relacionarnos. Por ejemplo, Juan Carlos decía hace rato, ¿qué tal si cuando muestran en las cosas de la televisión también muestran cómo se pueden resolver problemas de la vida diaria? Porque eso se ve muy poco, pero resolverlos de la mejor manera, mostrando el ideal de conducta para poder inspirar a las personas a tratar de hacerlo cada día mejor. Los medios de comunicación, vamos a decir que tienen una programación de diversión, de entretenimiento, todas estas cosas, pero lo que se trata de noticias no deberían de ser amarillistas, no deberían de ser distorsionadoras, sino debería ser un servicio social tratando de reflejar la verdad de lo que está aconteciendo, más allá de responder a una agenda o a un patrón de conducta o a una ideología que quieren imponer, que es donde está el problema. Ya llegué a mi tiempo, por ahora está bien así. Muchas gracias. Gracias, Pablo. La verdad es que sabias palabras. Me ha hecho recordar, no sé dónde lo leí, un pasaje donde se le da a un niño una hoja en blanco y con un punto negro, ¿no? En medio. Y realmente él le pregunta a la maestra que qué es lo que ve. Y realmente solamente el punto negro, ¿no? De alguna forma, es decir, desgraciadamente actualmente la publicidad actual, la información focaliza solamente lo que es feo, lo que es lo que es desagradable, lo que es llamativo, lo que es destacable, digo de alguna forma, lo que es la normalidad, el bien general, las buenas noticias, eso no deben de ser noticias. Esa noticia que dicen los periodistas de que la noticia es que un hombre mordió a un perro y no que un perro mordió a un hombre, ¿no? Pues debe ser exactamente así. Y efectivamente nos enfocamos mucho
en lo falso, en lo malo y en lo que no aporta nada, ¿no? Bueno, pues siguiendo con este planteamiento, os voy a hacer otra pregunta que tenemos preparada para cada uno de vosotros. Entonces, Vicente, la pregunta sería la siguiente. Una vez detectado el problema, ¿qué se podría hacer para que el uso de estas tecnologías emergentes tengan la utilidad de potenciar los valores humanos de justicia, equidad, respeto al individuo y la naturaleza, así como la promoción del desarrollo espiritual del individuo? Y la pregunta final sería, ¿está la verdad en peligro? Adelante, Vicente, cuando desees. Bueno, cuando hablamos de, en este caso, de los medios de comunicación o medios audiovisuales, ahí yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de gramática correcto, en el sentido de definirlos como objetos y no como sujetos. En el sentido de que realmente al final está en nuestra mano, lo que he comentado antes, tanto el hecho de qué uso, bueno, cómo me va a afectar a mí o no todo este bombardeo que me llega a diario, a veces incluso uno sin querer. Si a lo mejor apaga el móvil, incluso le está llegando por otro lado, ¿no? Todo este bombardeo. Y en el segundo caso, ¿qué uso voy a hacer yo después de toda esta tecnología ahí, ¿no? Como ha comentado el compañero Juan Carlos, eh, son tecnologías que están ahora en la mano del ser humano. Y que desgraciadamente, también he coincidido lo que comentaba Juan Carlos, y en parte lo ha dicho Pablo también, como mínimo se está viendo un deseo de amoralizar la sociedad, como mínimo. Ya no hablo de si quitar el concepto de Dios, de la divinidad, de lo que llamamos a llamar algo trascendente, pero sí como mínimo amoralizar. Porque al amoralizar una sociedad más grande, haces tu mercado de intereses. Es decir, si una persona por X principios y tal sabe que hay cosas que come y cosas que no come, o cosas que puede ver y cosas que no puede ver, pues claro, le está coartando en parte, a veces más grande, en mayor o menor medida, los intereses, y me refiero a todo intereses con material, económico, de esas empresas. Entonces, tener una sociedad amoralizada implica que no va a entrar a juicios de esto no tengo que escucharlo, esto no tengo por qué verlo, no tengo por qué atender a ciertas ideas que pueden contaminar mi mente y mi espíritu. Entonces, cuando más se expande esa amoralización, más puedo ver, más puedo escuchar, no tengo límites y por lo tanto el fin que hay detrás de todas esas redes realmente, porque al final no tenemos que pecar de ingenuos, no son, como se dice aquí en España, hermanitas de la caridad, no lo están haciendo realmente porque hay un fin universal, humanista, para que la gente, muchas veces se publicita eso, pero lo que realmente detrás es y es lo que han caído los muchos jóvenes y algunos mayores también. El tema de likes, el tema de seguidores, el tal, porque eso al final todo se traduce en ganancias económicas y de empresa. Entonces, al final siempre va a quedar nosotros que somos los sujetos. El objeto va a estar ahí, esa tecnología, como han dicho los compañeros, y nosotros tenemos que ser inteligentes. Pero lo que a mí desde hace ya mucho tiempo no me cabe duda, que como mínimo se busca esa amoralización para que yo a veces pongo este ejemplo, ¿no? Cuando había alguna charla, alguna conferencia, que del mismo modo que nosotros no comemos cualquier cosa ni bebemos cualquier cosa, también tenemos que hacer ese ejercicio consciente interior de no tampoco todo cuanto se dice, ni todo cuanto se habla, ni cuanto se escucha, también es sano. Del mismo modo que uno mira qué es lo que introduce en su cuerpo, porque sabe que tiene que cuidar su cuerpo, también tiene que ver qué es lo que introduce en su mente y en su espíritu, que al final puede dañarle, ¿no? Y puede causarle un gran perjuicio. Muchas gracias, Vicente. La verdad es que esa reflexión me ha hecho pensar.
que además yo lo enfoco como de dos vertientes diferentes. Los grandes medios audiovisuales, periodismo, radio y televisión, pueden influenciar y de hecho influyen en la sociedad hasta el punto que incluso la sociedad americana han parado guerras y han puesto guerras en marcha a nivel manejando a la sociedad como una auténtica masa, una masa que es manejable. Pero hay otro punto de vista que están dando las redes sociales actualmente que yo lo asocio un poco con la individualidad. Por ejemplo, en España están dando ahora mismo casos del bullying a través de las redes sociales, del tema de personas que han provocado actos, por ejemplo, de violación grupal y que luego publican esos propios vídeos en las redes sociales entre sus amigos. Y no solamente con el afán de monetizar, sino con el afán de darse prestigio. Y la sociedad alaba y aplaude esa secuencia, o de alguien que arriesga su vida y se tira de un puente para grabar un vídeo de unos segundos que muchas veces acaba con la muerte del individuo o con una lesión cervical grave. Incluso ahora mismo con la inteligencia artificial se están detectando, por ejemplo, en España, de utilizar imágenes pornográficas que de forma automática se le puede incrustar en la cara de una chica o de un chico que realmente hunde a la familia y a la chica. Entonces, siguiendo con ese planteamiento que estamos hablando, me gustaría, Juan Carlos, que desde tu óptica religiosa dieses tu opinión al respecto. No más que nada lo que te he dicho últimamente, sino la pregunta global, que si no la recuerdas te la vuelvo a leer. Vale, si la puedes sintetizar un poquito. Sí. La pregunta sería, ¿qué se podría hacer para que el uso de estas tecnologías emergentes tengan la utilidad de potenciar los valores humanos de justicia, equidad, respeto al individuo y la naturaleza, así como la promoción del desarrollo espiritual del individuo? Y la pregunta final es, ¿está la verdad en peligro? Vale. Bueno, pues como yo comentaba al principio, lo mismo que yo tengo un canal en YouTube, me considero una persona insignificante dentro de lo que pueda ser mi papel, ¿no? Dentro del diálogo interreligioso, de fomentar la concordia y el entendimiento, ¿no? Entre las diferentes culturas y religiones. También hay los grandes poderes fácticos, ¿no? Incluso los grandes movimientos religiosos también tienen sus propios canales, y lo que tienen que fomentar es esto, el respeto hacia las otras formas de pensamiento, ¿no? Incluso cuando vemos la televisión, ¿no? Hoy en día que las personas se abonan, ¿no? Como Netflix o Amazon, etcétera, tantos canales, tanta diversidad nunca ha habido en la vida, ¿no? Para ver películas, series. Creo que aparte de eso, tendrían que crear un contenido específico sobre espiritualidad, sobre valores, sobre mejorar el entendimiento entre las personas y las diferentes culturas. Está bien el entretenimiento, películas de entretenimiento, series, todo eso está bien, ¿no? O sea, no es que está mal, pero también hay que crear contenido que te haga ver lo que llamaríamos nosotros en sánscrito, maya, lo ilusorio, lo que no es real, y ver realmente lo que es sat, o sea, lo que es lo verdadero. Una cosa es la vida virtual o ver una película por, digamos, evadirte de los problemas de la realidad, pero también tenemos que recibir contenido que fomenten el cómo afrontar los problemas de la vida real, porque como yo comentaba antes, están los problemas, por supuesto, de una sociedad con muy pocos o casi ningunos valores morales, pero muchas de las cosas que hoy en día son temas de actualidad y que surgen, ¿no? Por ejemplo, no sé, este tema tan candente, ¿no? Del tema de la mujer en la selección española, ¿no? Con todo lo que ha ocurrido, pero luego nos vemos, por ejemplo, que para anunciar una marca de licor lo anuncia una mujer, ¿no? O si hay que anunciar una marca de tabaco lo anuncia una mujer, o si hay que anunciar un coche. Al final también se estaba analizando el rol de la mujer, pero como está al servicio de la compra de bienes, de materiales, pues a veces no se tiene tanto en cuenta, ¿no? Entonces, fomentar sobre todo el respeto en los niños. Yo muchas veces doy clases, digamos, introductorias, explicativas sobre lo que es el hinduismo para que niños, en este caso más bien adolescentes de otras culturas, lo entiendan, y ves que prácticamente no prestan apenas atención. Como se dice vulgarmente, los ves empanados
¿no? A muchos, ¿bien? Que todos hemos pasado por lo que se suele llamar la edad del pavo, ¿no? Esa edad de los 13, los 14, 15, 16 años, pero hoy en día con el tema de los tantos videojuegos, tantas redes sociales, están más empanados, porque yo he llegado a estar en una cafetería y ver en una mesa 6 chicos y los 6 chicos cada uno con sus teléfonos móviles. Se han quedado, pero no están dialogando, sino cada uno está en su mundo virtual. Entonces, hay ciertos, por ejemplo, en el caso del cine, hay ciertos directores que han hecho películas que no son ganadoras de Oscar ni son las más taquilleras, pero sí que fomentan ciertos valores morales, ¿no? O sea, no sé, me viene a la mente una película, por ejemplo, Conversaciones con Dios, que está basado en un libro, que es una película conmovedora, aunque tiene una visión particular de cómo relacionarse con Dios, pero bueno, que habla un poco de la expiación, los errores de la persona, de cómo reintegrarse, redimirse, el afán por la superación. Creo que necesitamos más ese tipo de cine o de serie que fomenten, que pongan el valor, el esfuerzo del ser humano por salir a través de las dificultades, pero estamos creando, pues eso, una vida casi hedonista, en obtener bienes de consumo, vivir un poco al día sin pensar mucho en qué va a ocurrir mañana. Y una de las cosas importantes, que incluso está llegando a la India, ¿no? Yo siempre a veces tomo la India como, bueno, cuna de la filosofía y la espiritualidad que yo practico, no es que sea el país perfecto, ni mucho menos, pero también está siendo muy afectado por la globalización en ese aspecto individualista, de pérdida de valores morales. Y una de las cosas que las religiones orientales siempre han tenido, que ha sido preparar al ser humano para la muerte. Y aquí se está creando a nivel global, ya es que no podemos hablar ni de pensamiento oriental ni occidental, porque Oriente también, entre comillas, se ha contaminado de lo malo de Occidente, no del progreso, el progreso económico, el desarrollo de la sociedad que podía exportar Occidente a Oriente, sino que ya se ha contaminado de ese mismo pensamiento, de obviar algo tan importante como es la muerte, de preparar a la persona para ese trámite que todos tenemos que pasar, sea blanco, negro, hombre, mujer, rico, pobre, y creo que también los medios todos audiovisuales tendrían un papel importante en educar a la persona cómo prepararse espiritualmente para la muerte, porque es algo inevitable que va a ocurrir. Y esta vida que estamos viviendo a través de las redes sociales es crear una ilusión de una vida como si no existiera esa muerte. Están obviando algo por el cual tenemos que pasar todo y no están preparando a la sociedad joven ni a la sociedad de mediana edad, ni siquiera a los mayores, de cómo afrontar ese trámite, que independientemente de cada religión, de cada cultura, lo afrontará de una forma o de otra, pero creo que es necesario e importante, que es algo que no se toca, cómo tratar el trámite de la muerte. Gracias, Carlos. La verdad es que me ha hecho pensar eso que has dicho, que no nos preparan para el momento de la muerte. Y efectivamente, es algo que tarde o temprano todo el mundo vamos a pasar por ahí. Y deberíamos estar preparados. Porque además que nunca sabes en qué momento te va a venir. Y es que además, curiosamente, los medios audiovisuales presentan la muerte como un juego. Las películas americanas matan a 200 personas. Una persona con una ametralladora, y no pasa nada. Es como matar personas es como, no sé, tirar piedras a un río. Es decir, realmente se ha perdido ese valor ético de la vida de otra persona, que puede ser un familiar, incluso un hermano, un conocido. Se ha perdido completamente el valor al ser humano y, por supuesto, la muerte es un tema que, si se habla, es como un videojuego. Bueno, no me quiero alargar más, perdóname. Y ya, gracias, Juan Carlos, si eres tan amable, Pablo, te leo la pregunta nuevamente porque es un poquito larga, más que nada para que no nos vayamos. Y la pregunta sería, ¿qué se podría hacer para que el uso de estas tecnologías emergentes tenga la utilidad de potenciar los valores humanos de justicia, equidad, respeto al individuo y la naturaleza, así como la promoción del desarrollo espiritual del individuo? La pregunta final sería, ¿está la verdad en peligro? Adelante, Pablo. Gracias, Javier. Disculpa que le dé una vuelta, pero voy a empezar por algo que terminó ahorita Juan Carlos. No nos preparan para la muerte, pero tampoco están preparándonos de manera adecuada para la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos están preparando, y voy a utilizar los medios de comunicación en este sentido, que deberían de aportar algo, ¿sí? No están preparando entonces a la humanidad también para vivir.
para poder darle a los jóvenes una mejor capacidad de discriminación sobre la información que están recibiendo. Hace unos días estaba viendo un grupo de personas que se percibían perros, no sé si ustedes vieron la noticia, ¿ok? Y eso se difundió por todas partes, le dieron tremenda difusión. Ok, pues en mi opinión eso debería ser una preocupación tremenda para el gremio de psicólogos y de psiquiatras en ese sitio, ¿verdad? Pero darle cabida a este tipo de cosas, de distorsiones, no es saludable, no es saludable, ¿no? Debería de haber por lo menos el contraste. En cuanto a que si la verdad está en peligro, no, la verdad no está en peligro el individuo. Y si muchos individuos están en peligro, podría peligrar la sociedad, ¿sí? La verdad es una realidad, el hombre tiene un propósito, la vida tiene un propósito, la humanidad tiene un propósito y tiene un destino eterno, siempre y cuando los valores morales, éticos que resultan del crecimiento espiritual puedan dar frutos sociales, frutos espirituales, frutos de hermandad. Y eso parte por un principio, el reconocimiento de Dios como Padre y el reconocimiento de todos nosotros como hermanos. Eso podría causar un cambio trascendental en la sociedad y debería ser un pilar de los medios de comunicación que se supone reflejan la realidad de nuestra sociedad, la realidad de nuestro mundo, que así como promueven antivalores, que así como dan diferentes puntos de opinión, deberían de también promover esta realidad, que es una verdad que se sustenta por sí misma, pero que si el individuo no la percibe, no la recibe, si los niños no les damos ese tipo de herramientas, pues vamos a dificultar que lo puedan captar de la manera correcta con tanta información distorsionada que hay. Por otro lado, en nosotros, desde nuestro punto de vista de adultos, a todos los niños y a los adolescentes que están a nuestro alrededor, fomentarles esa necesidad de investigar, de no ser conformistas. Hace rato decía Juan Carlos de la mentalidad de borrego, en palabras diferentes. Eso mismo, en que no sea un movimiento de masas como casi que instintiva sin pensar. Hay que enseñarle a los niños y a los jóvenes a pensar por sí mismos, a formarse su propio criterio, a que si perciben algo puedan por lo menos ponerlo en duda. Dudar es correcto, dudar está bien. Pero por supuesto, la duda sin una investigación adecuada, sin tratar de profundizar, pues no hace nada, ¿no? No hacemos nada en ese sentido. Por otro lado, el hecho de que se desvalore, tú decías hace rato, Javier, y en palabras más, palabras menos, la forma en cómo se está llevando la vida, en el caso de lo de las guerras, en el caso de todo el fomento del poco valor que tiene la vida humana. Y no, la vida humana tiene muchísimo valor. Cuando nosotros vemos a otra persona, no estamos hablando de un ser que nació y murió y hasta ahí llegó. No, estamos hablando de un ser que esta es su primera etapa de existencia en la que tiene que tratar o en la que debería de tratar de crecer, de fomentar esta hermandad, porque su vida potencial es eterna, ¿verdad? Y si nosotros vemos esa vida potencial eterna, se nos amplía la perspectiva y al ampliarse la perspectiva, podemos entender que estamos en un proceso de mejoramiento, de crecimiento en el que podemos equivocarnos, pero lo más importante es mejorar cada día. Y si eso se fomenta por los medios, entre tantas cosas en las redes sociales, pues por supuesto que traería mucha eh, posibilidad positiva, digamos, de discriminación para los muchachos, no solamente la carga negativa. Y como ya me alargué mucho, pues lo voy a dejar hasta aquí por ahora. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Es cierto lo que estás comentando. De hecho, me estaba viniendo a la cabeza ahora mismo, yo de cuando en cuando veo las noticias, la actual guerra que hay entre rusos y ucranianos, y realmente los medios televisivos parece que están viendo un videojuego, pero tal cual un videojuego, con música de videojuego y los muertos de videojuego, como si fuese. Entonces realmente es terrorífico. No obstante, después de lo que has dicho, ya no tenemos edad, pero de luego si tuviéramos niños pequeños, tendríamos que ser mucho más responsables a la hora de regalarle un celular, un móvil y una tablet al niño, y además de hacerle ese regalo, informarle de la potencialidad que tiene en un sentido y en el contrario. Bien, acabamos esta primera fase para no alargar más el tiempo y vamos a atender a las personas que nos siguen y nos quieren y nos escuchan. Vamos a pasarle la palabra a Mar para que os traslade las preguntas que nuestros grandes amigos están presentes a través del chat de esta plataforma os van a hacer. Adelante, Mar.
Hola, buenas tardes, buenos días. Eh, eh, en el chat del Zoom se han recogido pues varias preguntas. En algunos casos han sido más que preguntas, reflexiones sobre lo que se estaba escuchando, ¿no? Y quería empezar con una a Vicente, por ejemplo, que dice así: ¿qué aspectos de educación familiar se deben introducir o fortalecer para empoderar a los chicos y jóvenes acerca de los modelos de negocios que operan los influencers de las redes sociales, que son depredadores y buscan monetizar todo y a todos? Bueno, el mundo de los influencers, pues es una de esas olas que han venido pues con todas estas tecnologías. Y ahí, claro, lo importante, yo creo que no debemos olvidar nunca, como os ha comentado antes, creo que ha sido Juan Carlos, yo creo que recibe varios nombres según la cultura del lugar, ¿no? Sobre la edad del pavo. La edad en que realmente todo lo que es emociones, pasiones, deseos, es un volcán, está a flor de piel. Entonces, claro, eso ya está muy estudiado por toda la gente que está detrás de todas estas redes, pero lo que busca es una super sugestión de todo ello, ¿no? Retos, vídeos, likes, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es difícil, incluso dentro de una familia o un núcleo familiar que desde pequeño se esté impartiendo, pues intente esa vía educacional, sobre todo en valores pues, más trascendentes a los niños. En esas edades es muy complejo, porque aunque hayan bebido, sí que ese pozo existe, no se va, no está, pero claro, en esa transición de esas edades es complejo para una persona que está en esa edad, porque lo que le llama pues siempre es lo que le sugestiona, ¿no? Lo que le desata pues sus deseos, sus pasiones, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que todos los adolescentes, da igual la cultura, da igual el contexto en el que vivan, pasan esa transición. Entonces, unos, podemos decir, utilizar la expresión de que se dan cuenta antes, se percatan antes de cuál es el meollo de todo lo que se mueve ahí, pero realmente no es fácil, no es fácil. Porque si incluso ya adultos también han caído en esa vorágine, ¿no? Pues todos hemos pasado por ahí cuando hemos sido jóvenes, es complejo, es difícil, no es fácil controlarse desde todos esos aspectos, pero no cabe duda que donde hay una educación temprana de valores, eso queda en la persona y eso más tarde o más temprano surgirá, ¿no? Y ayudará a la persona a dilucidar y a vislumbrar pues, cuál es el camino que tiene que tomar siempre en este sentido. Gracias, Vicente. De hecho, hay uno de los comentarios que han hecho, habla precisamente de que estamos haciendo contrastes entre jóvenes y adultos y que todos hemos sido jóvenes y hemos cometido errores también, los mismos errores a veces antes, ¿no? Y me parece también interesante pues esta comparación, digamos, entre los jóvenes que todos hemos sido y los adultos que somos ahora, ¿no? Y las cosas se ven de manera diferente, es cierto. Y quería preguntar a Juan Carlos, comentaban también que lo que más se muestra hoy en día y tiene público y vende es el amarillismo, las noticias tristes y las aberraciones y las conductas nada morales. Lo bueno, lo positivo, no da publicidad con tanta fuerza. Y tú has dicho en algún momento que habría que reconducirlas y espiritualizarlas. ¿Cómo podría hacerse esto? Vale, muy bien. Sí, o sea, todas las cosas, las situaciones por las que pasamos en nuestra vida, se le puede espiritualizar, ¿no? Y estoy hablando de espiritualizar y no darle a lo mejor el toque religioso, sino aquello que trasciende, ¿no? Una cuestión dogmática, sino la espiritualidad. Entonces,
hay que darle importancia a todas estas cosas que ocurren paralelas, ¿no? O sea, por ejemplo, la cobertura mediática que tiene el G20, ¿no? La reunión del G20, por ejemplo, en la India, pero muchas veces hay también reuniones paralelas sobre cómo buscar vías de cooperación, tender puentes entre diferentes espiritualidades de diferentes religiones, y esto no se le da una difusión, a no ser que ocurra algo así muy importante. Yo he participado en varias reuniones de carácter internacional, interreligiosa, de nivel mundial, y ves que la cobertura mediática ha sido muy pobre o casi ninguna. Incluso a nivel nacional he participado en bastante, y a veces te das cuenta que esa cobertura mediática ha habido porque había existido algún político de renombre invitado desde afuera como ponente o como simplemente una parte del público que garantizaba la presencia de cierta parte de la prensa, ¿no? Entonces, el tema del amarillismo, magnificar ciertas noticias, tergiversarlas, ¿no? Pues todo esto, ¿cómo se puede filtrar? Acabar nunca se va a acabar con ella, ¿no? Porque es algo que lleva existiendo en otro formato desde hace muchísimo tiempo. Pero sí que también hay que fomentar la espiritualidad, ¿no? Hay que mantener, yo siempre digo, hay que mantener un equilibrio entre la materia y el espíritu. ¿Bien? La sociedad que estamos viviendo, con todas sus cosas buenas y las cosas negativas, a ver cómo la podemos ir cambiando mediante el consenso, el diálogo, y como mencionaba antes Vicente, es muy importante a través de la educación. La educación no es solamente saber matemáticas, lenguaje, geografía, sino la educación es la que primero te dan tus padres en la casa, la que te dan los profesores en los colegios, el instituto, los que tienes con tus compañeros, la formación, leer, ver cosas que te aporten como persona. Si no, estamos viviendo una sociedad como los animales, ¿no? Los animales se aparean, nosotros nos apareamos, los animales se defienden, nos defendemos, los animales tratan de ir en manada, pero bueno, el ser humano tiene la capacidad del discernimiento, de diferenciar lo que está bien y lo que está mal, y el ser humano debe de reconocer que existe un ser superior sobre nosotros, llámelo universo, la madre naturaleza, Krishna, Allah, Jesús, eso ya lo dejo a cada uno a su criterio. Entonces, tenemos que humanizarnos más y tratar de aprovechar estos medios de comunicación, en el buen sentido de la palabra de aprovechar, de ponerlos al servicio del crecimiento espiritual de la humanidad. Yo recuerdo, antes veías un periódico hace 20, 25 años atrás y tenía una sección de religión, tenía de deporte, ¿no? de la página de los ecos de sociedad, y tenía una parte de religión, casi siempre hablaban de religión católica, ¿no? Pero bueno, pero es que hoy en día hasta esa sección está desapareciendo, porque parece que hay poca gente interesada en la espiritualidad, y cuando te saca el tema religioso por algún escándalo, para denostar alguna práctica religiosa. Entonces, podemos hacer un buen uso de los medios de comunicación, pero claro, hay que también concienciar a esas personas que están trabajando en los medios. No me refiero a los periodistas, que muchas veces son, o la gran mayoría de las partes, son asalariados que siguen las órdenes que le dan sus jefes, ¿no? No, hay que concienciar a esas personas de tener otro prisma, otra forma diferente de enfocar la realidad, de dar las noticias tal y como son, mantener informados a los ciudadanos, por supuesto, pero al mismo tiempo darle un contenido también de espiritualidad, de esperanza y de crecimiento, ¿no?, a la persona. Eso es mi opinión. Gracias, gracias Juan Carlos. Y finalmente, para Pablo, bueno, voy a unir una reflexión con una pregunta, son de dos personas diferentes. La reflexión es la siguiente. Aunque en parte lleváis razón, pienso que estamos en la universidad, la escuela de la vida. Pienso que como humanos que aprendemos por experiencias, en muchos casos debemos tocar fondo como base de impulso para hacer cambios en referencia a las negatividades experimentadas. Y la pregunta que hacen es la siguiente. ¿Qué medidas se proponen para corregir este camino al abismo social con tanta influencia de los medios audiovisuales
en la vida de la sociedad? Gracias, Mar. Bueno, en respuesta a esa pregunta voy a unir comentarios tanto de Vicente como Juan Carlos. Promover la educación en el hogar y en el caso de la promoción también de la espiritualidad, ¿verdad? También en el hogar. Eso empieza en el hogar, por supuesto, como el individuo. La mentalidad de un niño cuando está, digamos, ahí, entre comillas, aislada de momentos de influencias negativas, crece, se desarrolla de manera positiva, en forma natural, espontánea, ¿verdad? Esa es la mentalidad. Siempre lo positivo va a estar por encima, superior de lo negativo, pero por supuesto es optativo el individuo. Pero nosotros tenemos una tendencia natural hacia lo positivo, hacia el crecimiento, hacia el mejoramiento, hacia la búsqueda de la perfección. Eso es natural en nosotros, sobre todo con la presencia de la chispa divina del Padre en cada uno de nosotros. Entonces, estando eso allí, es el fomento de eso de la manera correcta en las casas, en las escuelas y también, por supuesto, en los medios de comunicación. Voy a poner un ejemplo. Hay un cantante muy famoso que en su letra, en la letra de su música, promovía la droga, promovía la vida fácil, todas estas cosas, ¿no? Y justo hace un momento mencionabas la diferencia entre, o el contraste entre joven y adulto. Bueno, este artista famoso, cantante, tenía ese tipo de promoción de letra desafortunadamente negativa, era un mensaje negativo su letra. Pero hubo un momento en su vida en que reflexionó, generó conciencia del daño que podía estar causando a la audiencia ese tipo de mensaje dentro de una música tan famosa. Y salió al público y pidió perdón. ¿Mm? Y a partir de ese momento empezó a tratar de mejorar su letra. Está bien equivocarse. Lo que está mal es no corregir, es no mejorar, es no superar. Ahí es donde está el problema. Entonces, enseñémosle a los niños que si se equivocan, que si se caen, como dijeron en el comentario, es que si tocamos fondo, ¿quién no hemos tocado fondo? Si nosotros somos seres imperfectos, estamos dando nuestros primeros pasos en la existencia, en la búsqueda de la perfección. Entonces, por supuesto, podemos equivocarnos, pero levantémonos. Cada vez que vayamos a hacer algo, cualquiera sea esta cosa, vamos a promover un producto, vamos a vender algo, vamos a hablar con alguien, vamos a dar clases, cualquier cosa que vayamos a hacer, pensemos antes, ¿en qué puedo yo contribuir? Cualquiera sea el producto, cualquiera sea el mensaje, aportemos ese granito de arena. ¿Cómo puedo contribuir también hacia los demás? ¿Sí? Voy a hacer música, ¿cuál pudiera ser la mejor letra? Voy a hacer un programa de televisión, ¿qué mensaje puedo dejar? ¿Qué puedo sembrar? Porque de alguna manera la vida, Dios, sus ángeles, el universo, va a complotar para echarle un poquito de agua, para echar los minerales necesarios y que esto crezca y que esto germine. Por supuesto, es una decisión personal al fin de cuentas, pero aportemos algo, generemos el ambiente más apropiado para lograrlo. Eso es lo que yo pudiera aportar en cuanto a la pregunta que hicieron y la reflexión. Gracias, Marco. Muchas gracias, Pablo. Pues el tema es interesantísimo, hay más comentarios y hay más preguntas, pero de momento lo vamos a dejar aquí. Doy la palabra otra vez a Javier para que el tiempo no se extienda demasiado. Muchas gracias a los tres. Ha sido una charla bien interesante, la verdad, y necesaria. Muchas gracias. Bueno, finalmente damos paso al cierre de la sesión. Vamos, yo creo que como conclusión o síntesis, podríamos decir que la educación auténtica, en centros formativos auténticos y sobre todo en la familia, serían las herramientas a utilizar para neutralizar la dinámica negativa de los medios audiovisuales, asumiendo perfectamente que igualmente pueden aportar muchísimos beneficios para el individuo y para la sociedad. Bueno, ya, y finalmente, os lo digo a los tres ponentes, si deseáis concluir brevemente con algún comentario que se haya quedado en el tintero y os gustaría resaltar y despediros, pues tenéis la palabra. Le paso la palabra por cambiar el orden, de momento, a Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Bueno, pues una vez más agradecer a Ágora 2.0 contar con mi presencia. Muchísimas gracias a mis compañeros tertulianos que siempre, pues, yo no solamente vengo a hablar, sino también vengo a escuchar, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Y en la creación Dios nos ha dado dos orejas y una sola boca, quiere decir que tenemos que escuchar más que hablar, ¿no?
Y bueno, sobre el tema que, más que nada, como decía una persona antes, ¿no? Que no es que tratar de culpabilizar o estigmatizar a los jóvenes, por supuesto, yo también he sido joven, pero bueno, yo nací en los años 70 y bueno, nuestra capacidad de distracción era mucho menor que ahora, ¿no? Pues te ibas a la calle con un balón, teníamos la primera cadena y la segunda en algunas ciudades, con pocas horas de emisión, y íbamos al cine los domingos a ver el matinal, ¿no? Que te echaban las películas de romanos y las películas del oeste de hace 30, 40 años. Entonces, a pesar de que esa oferta audiovisual era pequeña, yo la valoro en el sentido de que a mí me permitió ser lector. Entonces yo he dedicado desde muy joven mucho tiempo a la lectura. Hoy en día no se ve muchos lectores, ¿no? Quizás tenemos que tener una cierta edad, entonces habría que fomentar también la lectura entre las personas, que los medios de comunicación y el cine, para mí el cine es una forma de arte, pero que también hay que mejorar el contenido y hacer películas atractivas, no solamente para público reducido, minoritario, que lo que ayuden den ejemplo de esperanza, de concordia, de armonía, de que tenemos este planeta que es nuestra única casa, que es para todos. Como hablábamos antes, el tema de banalizar las guerras, la muerte, cada vez que vemos una persona que muere en una película, que sabemos realmente que no ha sido así, ¿no? Que se trata de arte y que no ha muerto nadie, pero si fuera la realidad, cada persona, cada individuo tiene una historia detrás de sí, tiene una familia, tiene un pueblo, tiene una comunidad, ¿no? Entonces, y no es un mensaje pacifista lo que estoy diciendo. A mí también puede ver una película bélica, siempre que un contexto histórico y todo esto. Pero creo que hay que concienciar a los directores, a las cadenas, a los youtubers, a todos, de que añadan un contenido espiritual. Finalmente, por supuesto, Dios nos ha dado un regalo único a todos los seres humanos, que es el libre albedrío, la capacidad de que cada persona decida por sí sola qué es lo que quiere ver, qué es lo que no quiere ver, ¿no? Aquí tampoco estamos hablando de censura, que queremos censurar, sino que hay que dar un mejor contenido a que la persona crezca espiritualmente, crezca como ser humano solidario, y que la juventud, tanto que estamos hablando, ¿no? Es el futuro de la humanidad, y es la que hay que fortalecer, y que vivan el mundo real. Que si una persona quiere estar una hora en un videojuego o una hora así, a mí me parece bien, como una forma de descanso, de evasión, pero que hay que fomentar la realidad y que las personas se unan uno con otro, hablen y vean la realidad de la vida en una realidad distorsionada a través de un dispositivo. Eso es lo que yo pienso, y bueno, por supuesto, respeto las opiniones de los demás. Santi. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Podemos hacer muchos comentarios, muchos temas que has abierto, pero yo particularmente me he quedado con uno que me afecta personalmente, y es que bien has dicho que tenemos dos oídos, también tenemos dos ojos y una sola boca. Seguramente le deberíamos dedicar mucho más tiempo a observar y a escuchar antes que hablar. Y creo que me lo voy a empezar a aplicar personalmente a partir de este momento. Gracias, Juan Carlos. Bueno, y sin más dilación, Vicente, la palabra es tuya. Abre el micrófono, Vicente. Ahora. Pues nada, igualmente que Juan Carlos, agradeceros vuestra invitación en esta mesa tan humana, también tan profunda, y que nos sirva siempre para reflexionar siempre a partir de nosotros, y luego analizar lo que acontece a nuestro alrededor. Yo creo que, como ha dicho Juan Carlos, hay mucho que se ha hecho en el mundo del cine, en la literatura, en los libros. Yo mismo he hecho seminarios dentro de mi comunidad con jóvenes, con alguna serie que ahora es de moda, porque hay algunas que realmente hay mucho contenido. Hay mucho contenido que se puede, aprovechando que eso a ellos les engancha y les atrae desde la estética de las imágenes, el sonido, la música y tal, aprovechar ese tirón que tienen para, como decía un profesor mío, yo entro con lo tuyo para salir con lo mío, ¿no?
Entonces, vale, que esto, tener esa inteligencia de buscar que hay muchas cosas que se han hecho muy bonitas, aprovechar ese tirón y a partir de ahí enganchar a los jóvenes para hacerles reflexionar, ¿no? Hacerles meditar con cosas sencillas que ellos ven, porque sí que es verdad que se aprecia mucho lo que he dicho yo, por una parte esa amoralización y por una parte también ese empanado que tienen ellos mental muchas veces que necesitan realmente una guía, porque necesitan de alguien, no porque sea mayor o adulto, sino como ha dicho una de las personas que han comentado, por donde ellos pasan, nosotros ya hemos pasado, ¿no? Y en mayor o en menor medida, pues hemos tenido esa bendición divina de poder percatarnos de las cosas, ¿no? Entonces, aprovechar esa experiencia de vida, esa experiencia vital, para también guiar y sacar pues a gente que está perdida o está empanada en sus cosas y no sabe realmente ¿no? Ni dónde está él, ni a dónde va, ni de dónde viene, ¿no? Entonces, aprovechar ya lo que se ha hecho, que son trabajos de otras personas que han tenido unas perspectivas y con ellas guiar a las personas, en este caso, sobre todo más jóvenes, que lo necesitan. Pues muchísimas gracias, Vicente. Nos quedamos con tu recomendación. Y además me ha hecho pensar también otra cosa, y es que efectivamente muchas veces el error que han cometido los medios audiovisuales que digamos, que han colaborado con, digamos, con entidades religiosas ha sido hacer un fomento un poco infantil de las religiones a través de imágenes muy estereotipadas y que aportan muy poco a la sociedad actual. Pero yo estoy pensando actualmente que se deberían de desarrollar música y películas imaginativas nuevas que fomenten los valores como el valor, la fidelidad, la lucha, el sacrificio por los demás, esos valores, pero sin ponerle etiqueta religiosa, solamente los valores auténticos del alma, para que la gente joven en películas de ciencia ficción o de aventura o de cualquier otro tema sean capaces de empaparse de los valores profundos, de las gemas del alma, que son realmente lo que engrandece al ser humano, independientemente de etiquetas religiosas. Que al fin y al cabo todos sabemos que la religión es un accidente, entendámonos, en el sentido de que uno practica la religión que le ha tocado en base al lugar físico donde ha nacido, dependiendo del país donde ha nacido, pues será judío, musulmán, hinduista, Hare Krishna, taoísta, católico o protestante. Pero eso muchas veces es un accidente puramente circunstancial y temporal. Sin embargo, si fomentamos los valores a través de los medios audiovisuales, eh, como la esencia pura, como los auténticos diamantes, pero sin ponerle ninguna caja, ninguna floritura. Auténticamente el diamante al margen del envoltorio. Muchísimas gracias, Vicente. Y ya para finalizar, y perdonadme mis disquisiciones, le paso la palabra a Pablo. Pablo, la palabra es tuya. Gracias, Javier. Voy a tratar de ponerlo en tres partes para unirlas luego. Toda nuestra vida, mientras estamos aquí, todos los que somos adultos, hemos pasado por diferentes etapas, desde el preescolar o el kinder, la escuela primaria, la secundaria o la universidad. Bien, mientras estamos, durante todo ese proceso hemos utilizado diferentes herramientas que nos han servido, que nos han sido útiles. De igual forma, la vida en el planeta, nuestro kinder, nuestro preescolar, esa es la vida de nuestro planeta, y durante todo nuestro ascenso en el universo, llamémosle la escuela secundaria, y la universidad, ya cuando estemos allá ante la presencia del Padre, en todas esas etapas vamos a tener herramientas. Es el uso que nosotros le demos a esas herramientas lo que nos va a permitir crecer, evolucionar, mejorar y llegar hasta el destino que está planificado que lleguemos, hasta la perfección ante la presencia del Padre mismo. Jesús nos enseñó que Dios es un Padre y que por lo tanto todos somos hermanos, pero también nos enseñó que Dios es un Padre espiritual que nos ama, es un Dios de amor. Y el amor es el deseo sincero de hacerle el bien a los demás. Si todos somos hermanos, tratemos en la medida posible de poner ese deseo, ese amor, ese sentimiento, esa emoción en todas las cosas que hagamos, porque eso se contagia y porque nos inspira a hacerlos cada día mejor. Era eso lo que quería cerrar. Gracias, Javier. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a los tres. Nos gustaría contar con vosotros siempre que lo deseéis.
Y sin nada más, y lamentablemente, yo también me despido y le paso la palabra a Mónica, que va a hacer la despedida final y nos va a informar de cuál será el próximo tema a tratar y la fecha previsible que tenemos para ello. Adelante, Mónica. Gracias. Ha sido un tema fascinante. Me ha encantado la ponencia de los tres, de Pablo, Vicente, Juan Carlos. Muchas gracias a nombre del equipo de Ágora. Yo los quiero invitar para nuestro próximo tema, que también es muy interesante. Va a ser esto el 22 de octubre a las 5 p.m. hora España, y el tema es hombres, mujeres, función y destino. Quedan todos cordialmente invitados. Agradecemos también la presencia de todos en Zoom y YouTube. Hasta pronto.